Ok, bueno, perdón. O sea, va a empezar medio tarde la clase, digamos. No pasa nada. Bueno, bueno, entonces seguimos con la clase de interferencia ahora con la grabación, la primera clase de interferencia de la materia de electricidad, magnetismo y óptica de para biólogos y geólogos. Bien, entonces estábamos viendo ahora cuando uno tiene dos fuentes, que pueden ser de luz o pueden ser de cualquier tipo de perturbación, que emiten ondas que viajan y que se genera distinto tipo de interferencia en distintos lugares del espacio porque recorren distancias distintas. Si en el medio si por ejemplo están viajando en un medio, ¿no? En el caso del agua, eh, o por ejemplo en el caso de la luz, si uno tiene un medio con algún índice de refracción o algo así, con qué fase llegan no solo va a depender de la distancia, sino también de las características del medio por el que tuvieron que viajar, porque los distintos tipos de medio hacen que la onda viaje con distinta velocidad. Entonces, si uno tiene todo un medio homogéneo, acá solo va a depender de la distancia. Pero si uno tiene un medio que hay lugares en donde tiene un cierto índice de refracción y otro donde tiene otro, va a depender también de cómo es cuánto tiempo o qué distancia recorre en una región con un cierto índice de refracción o con otro. Eso lo vamos a ver después. Entonces, por ahora vamos a pensar que el medio es homogéneo y que entonces las diferencias de fase van a estar dadas por distintas distancias que recorre la perturbación hasta llegar a un punto desde la fuente. Bien, entonces acá hay unos dibujitos y acá es lo que yo les estaba diciendo. En el caso de las ondas electromagnéticas, las ondas electromagnéticas son perturbaciones del campo y el campo es una cantidad vectorial del campo eléctrico y del campo magnético también. Entonces, como es una cantidad vectorial, el, esa perturbación puede estar en muchas direcciones diferentes. Supongo que habrán visto que las ondas electromagnéticas son ondas de lo que se llaman ondas transversales, o sea, el campo eléctrico o el campo magnético son perpendiculares a la dirección de propagación. Pero por más que sean perpendiculares a la dirección de propagación, yo tengo todo un plano donde puede estar el campo eléctrico, por ejemplo, en este caso. Entonces, por ejemplo, acá es un ejemplo con un campo eléctrico que está en esta dirección, para arriba, qué sé yo, vertical. Y este de acá está en esta otra dirección. Y entonces cuando uno superpone las ondas electromagnéticas, tiene que tener cuidado esto que superpone vectores. Pero esto lo vamos a ver con más detalle cuando se vea polarización. Ahora vamos a pensar que estamos superponiendo campos eléctricos que están siempre en la misma dirección. Entonces nos vamos a olvidar que están las dos ondas que estamos superponiendo tienen el campo eléctrico en la misma dirección y vamos a superponer esa perturbación. Eh, Asociado con la amplitud de esa perturbación, que es el campo eléctrico, hay la intensidad de la luz, está asociado con el módulo al cuadrado del campo eléctrico, pero el campo eléctrico está oscilando, entonces, ¿qué quiere decir? A veces tengo una intensidad, a veces tengo otra. La intensidad es proporcional al promedio de esa amplitud al cuadrado sobre un periodo de la oscilación, típicamente. Entonces, estas cositas, estos brackets que hay acá, significan promedio. Y la cantidad de energía que se propaga o la intensidad se relaciona con este promedio del campo eléctrico al cuadrado a través de una constante que tiene la velocidad de la luz eh, y la constante dieléctrica del vacío. Esto
Ustedes todavía no vieron electricidad. Yo ahora estoy perdida si vieron electricidad o no, porque están bastante avanzados, o sea, ya vieron este epsilon cero de la constante dieléctrica del vacío. Ok, bueno, es la constante dieléctrica del vacío, la velocidad de la luz aparece. Bien. Bueno, entonces medio que nos vamos a olvidar de esto que se vuelve muy, muy complicado, que es pensar en el campo eléctrico como vectores. Imaginen que todos estos que están como vectores acá están todos en la misma dirección, con lo cual esto es directamente el módulo al cuadrado n1 módulo al cuadrado n2 y este es el producto de los módulos al cuadrado de las amplitudes en realidad porque sería el promedio en realidad el promedio temporal de este producto, no es el producto de las amplitudes. Acá sí tengo amplitud al cuadrado y acá voy a tener algo que tiene que ver con el desfasaje, que es la cuenta que se va a hacer. Bien, bueno, acá hay algunos gráficos de lo que vinimos viendo. Las ondas son de la misma longitud de onda, son monocromáticas. Bien. Entonces, acá está haciendo una cuenta para ver justamente cómo van a interferir las ondas que salen de una fuente S1 y una fuente S2. Supongamos que la distancia de S1 a este punto A es igual a la distancia de esta otra fuente a este punto A. Esto quiere decir que lo que tarda una perturbación en viajar de S2 hasta A es igual a lo que tarda para viajar desde S1 a A. Por lo tanto, si estas dos fuentes están inicialmente en fase, quiere decir que el máximo que viene de S1 va a llegar al mismo tiempo que el máximo que viene de S2. Entonces ahí están en fase. Pero en general, si recorren distintas distancias, no tienen por qué estar en fase. Bien. Y como dijimos antes, la suma que se hace es la suma de las amplitudes. O sea, la onda total es la suma, no es la suma de las amplitudes. La onda es la suma de las ondas. Y lo que vimos antes es que no se suman las amplitudes, que hay interferencias. Entonces, acá está más o menos la cuenta. Si yo tengo una onda que sale de S1 y viaja a una cierta distancia, acá puso en el ejemplo 7 lambda, y desde S2 viaja una distancia diferente, hay un desfasaje que está dado por las distancias diferentes. Ahora, si esta distancia es 7 lambda y esta es 9 lambda, si esta diferencia va a ser, en este caso, 2 lambda, o sea, un número de veces entero lambda, y entonces van a llegar ambas ondas en fase. O sea, dependiendo de la relación entre ambas distancias, las ondas van a llegar en fase, acá, o no. Las fuentes siempre están en fase en estos ejemplos. Ahora, ¿qué pasa si justo esta llega con una distancia 9,75 y esta una distancia 7,25? Entonces, acá no me entra un número entero de veces lambda, me entra un número 9 veces lambda, que sería, si acá empezó con 0, volver a 0 y así.
O si empiezo con el máximo, 9 veces, o sea, tengo como 9 máximos en un sentido que me entran ahí, en esa distancia, pero después me sobra 3/4 de lambda. Y acá, si empezaba con un máximo, me entran 7 máximos y después me sobra 1/4 de lambda. Entonces, bueno, una se pasó en 3/4 de lambda y la otra se pasó en 1/4 de lambda. En este caso, si empecé con el 0, pasarme con 1/4 de lambda sería estar en el máximo, y la otra se pasó 3/4 de lambda, sería empezar con el mínimo. Entonces van a llegar justo desfasadas en pi. Con lo cual, en este caso, uno va a tener una interferencia destructiva. Entonces, cuando esta diferencia en la distancia que recorren está, le queda suelto una media longitud de onda, es cuando uno tiene la interferencia totalmente destructiva. Bien, bueno, entonces uno puede, dadas las dos fuentes puntuales, fijarse cuáles son las regiones del espacio donde la distancia a una fuente menos la distancia a la otra fuente es igual a un número de entero de veces lambda, que, como vimos en el primer ejemplo, sería que llegan en fase a ese lugar, porque acá tengo, no sé, una cierta cantidad entera de máximos y acá tengo otra, pero llegan justo, no es que se pasaron respecto del máximo ningún cachito, entonces llegan en fase. Entonces puedo fijarme cuáles son los puntos del espacio que satisfacen esta relación para algún m entero, para la longitud de onda de las dos fuentes que estoy haciendo interferir. Y entonces acá está graficado esta es una fuente S1, esta es una fuente S2. Si piensen que esto está en 3 dimensiones, ¿no? Esto me define un plano, pero cada una de estas dos fuentes, si son fuentes de luz, está emitiendo como una esfera de luz que está viajando, ¿no? Es una onda esférica que está saliendo de S1 y una onda esférica que está saliendo de S2. Entonces, si yo miro el plano que acá corta el plano de la pantalla en forma perpendicular y que pasa por esta línea, imaginen que yo la corto así en forma transversal, sobre ese plano, todas estas esferas, estas ondas esféricas que salen de S1 y S2 llegan a la vez con la misma fase, la que llega de S1 que la que llega de S2. Entonces, este es el plano justamente en donde llegan exactamente con la misma fase, porque están a la misma, esos puntos, todos los puntos de ese plano están a la misma distancia de S1 que de S2. Entonces, las ondas no tienen que viajar una distancia diferente. Y después está calculado, todos estos puntos que están acá están más cerca de S1 que de S2. Pero no están en cualquier lugar, sino que están en una cantidad, la diferencia de la distancia es tal que permite que la onda que viaja desde S2 dé una vuelta más, o sea, haga una longitud de onda más. Y entonces llegue en fase respecto de la de S1 a toda esta curva. Estas curvas son, sobre el plano S que está dibujado, son parábolas. Y en realidad uno tiene que pensar que esto es como se corta ese plano, la tiene que pensar después en 3 dimensiones, se llama un paraboloide, es como si yo girara este plano de la hoja, lo girara alrededor del eje y siempre tengo lo mismo, porque no hay diferencia, están las dos fuentes puntuales y no hay diferencia. Entonces es como si yo agarrara,
yo no sé si ustedes me ven, si yo estoy acá voy a pararla, es como si yo agarrara esa parábola y la girara así. Y eso es lo que se llama un paraboloide. Entonces el paraboloide es el que me da los puntos en el espacio a donde la diferencia de fase entre la onda que llega de una fuente y la que llega de la otra tiene el mismo valor. En este caso, 1 por lambda, o 2 por lambda, o 3 por lambda, o lo que sea. Entonces vamos a seguir acá. Bueno, acá está el dibujo de los paraboloides. Tengo una fuente, tengo la otra, y los paraboloides son las regiones del espacio, cada uno de los paraboloides, donde tengo la misma diferencia de fase, tengo la misma diferencia de distancias entre una fuente y la otra. Este punto acá está más cerca de S2 que de S1 con alguna diferencia. Bien, entonces, si yo ahora lo corto con un plano cualquiera que pasa por las dos fuentes, veo las parábolas que vimos en el dibujo anterior. O sea, acá este es un plano, que era el que veíamos antes, donde se ve un poco en perspectiva el paraboloide. Bueno. Ahora, para que las dos fuentes puedan interferir, las fuentes tienen que ser coherentes y las fuentes tienen que ser monocromáticas. ¿Y qué quiere decir coherente? Esto es una definición un poco difícil. Esto quiere decir que tienen que tener, bueno, es esta, que tienen que tener una relación de fase constante definida. Que con ciertas fuentes de luz como los láseres es fácil de conseguir, pero las fuentes naturales, por ejemplo, o las fuentes tipo una bombita eléctrica que emite luz porque se calienta las cargas que están en la resistencia de las bombitas viejas, ¿no? Estoy hablando de, ya no existen más. Pero bueno, se calientan las cargas, oscilan y mandan ondas electromagnéticas. Eso viene de una cosa que es bastante desordenada y de repente hay cargas que están oscilando y me mandan trenes de onda. No es que sale algo, una onda tipo seno con una fase siempre la misma, sino que es como que salen trenes de onda y de repente tengo una fase dada y de repente tengo otra fase y después tengo otra, porque viene todo de algo muy desordenado y es como la superposición de todo ese desorden. Entonces, si yo pongo dos bombitas separadas y trato de interferir, no se ve la interferencia por esto de que no se mantiene una diferencia de fase, a veces constante, a veces la diferencia de fase es 0, otras veces es pi, y en promedio es como si no hubiera interferencia, porque yo veo un promediado de esa intensidad. Yo recojo yo recojo los fotones, o bueno, recojo las ondas electromagnéticas, pensemos, durante un cierto tiempo. Y entonces eso quiere decir que no es que yo estoy mirando instantáneamente lo que está pasando, sino que estoy recolectando dentro de un cierto rango temporal. La luz tiene una frecuencia que es muy, muy alta. Necesitaría unos detectores que puedan recolectar muy rápidamente para ver esas diferencias de fase que en un momento es 0, en otro momento es pi, en otro es... Y entonces, como no puedo hacer eso, finalmente no veo la interferencia. Entonces, ¿cómo es que sí se ven fenómenos de interferencia naturalmente? Es porque de alguna forma la interferencia sucede entre una onda y ella misma que siguió otro camino. O sea, es la misma onda, de alguna forma, interfiriendo consigo misma, y entonces eso le mantiene la coherencia. Ahora vamos a ver qué significa eso que estoy diciendo, que lo estoy diciendo un poquito así nomás. Eso en el caso de la luz en el agua es más fácil hacerlo. Entonces, ¿cómo resolvió, por ejemplo, Young
su experimento para tener dos fuentes de luz coherente cuando no existían los láseres que sí mantienen un tiempo de coherencia que permite hacer experimentos de interferencia más fácil. ¿Qué hizo? Agarró una fuente de luz que manda ondas que son esféricas y las hizo pasar por dos rendijas a la misma onda. Entonces lo que ustedes ven es que si bien esta puede ser una luz que no es coherente, o sea que me manda, de repente me manda una fase, después me manda otra, después me manda lo que sea, la que llega acá, si esto está a la misma distancia de este punto que este de acá, yo sé que este frente de onda va a estar en la misma fase que este de acá. Entonces genero con esta disposición experimental dos fuentes de luz coherente, porque tienen exactamente la misma fase. Entonces, estas son ahora mis dos fuentes, que en realidad serían como dos fuentes secundarias, pero esas son las dos fuentes que uno va a hacer interferir. Y estas son las que me dan el patrón tipo paraboloide. Pero si uno pone es el dibujito que está tratando de poner acá, pone una pantalla y veo franjas horizontales o verticales, dependiendo de dónde estén las rendijas. En este caso es así, que las veo bastante como rectas, ¿no? Bien. Francesco Grimaldi, yo no tenía ni idea que había hecho este experimento. Young se lo conoce con el nombre del experimento de Young. Bien, entonces acá está el análisis de cómo es el experimento de Young hecho en una aproximación en la cual la pantalla está bastante lejos del lugar donde están las dos rendijas. Y por eso es como que esos famosos paraboloides casi que tienen un frente, o en realidad, más que los paraboloides, los frentes de onda esféricos que salen de este S1 y de S2, esos frentes de onda esféricos, si yo estoy muy lejos y miro un cachito muy chiquito del frente de onda, lo veo casi plano. Entonces, la cuenta se hace en esa aproximación, como si fuera, me olvido casi que es un frente de onda esférico. Bien, y por eso es que, como se hace en la aproximación de que está muy lejos esta pantalla, es como si los dos rayos que voy a hacer interferir, que es el que está a una distancia R1 y el que está a una distancia R2, bueno, ¿qué quiere decir interferir dos rayos? O sea, yo lo que estoy pensando es las ondas que viajan a lo largo de esa dirección. Esa me da la dirección de propagación. Esta de acá y esta de acá, y esta es la distancia a lo largo de la dirección de propagación que estoy mirando, del punto en la pantalla que voy a mirar respecto de dónde está una de las fuentes, y la otra distancia respecto de la otra. La cuenta se hace como si estas dos vectores que están acá fueran más o menos paralelos, porque estoy pensando que están muy, muy lejos, y no solamente está muy lejos, sino que estoy tomando suficientemente cerca de el 0 corresponde a lo que sería equidistante de las dos fuentes puntuales. Bueno, entonces, ¿cómo calculo la diferencia de la distancia? Básicamente, a partir de acá, las dos ondas recorren la misma distancia hasta llegar a P, la diferencia está dada en esta distancia adicional que recorre la onda que sale de S2. Entonces, si la distancia entre las dos fuentes está D chiquita y acá hay un ángulo θ, que en esta aproximación este ángulo θ es igual a este ángulo θ y también es igual a este, al que forma el rayo con la horizontal, cualquiera de los dos rayos, uno que yo dibujo desde S1 hasta P o desde S2 hasta P, porque estoy haciendo la aproximación de que todo es más o menos en la misma orientación, o sea, todo es paralelo. Esto y el punto medio.
todo sale, esta línea punteada también sale formando, todo sale formando un ángulo teta. Esa es la aproximación. Entonces, esta diferencia de recorrido, de distancia, es d por el seno de ese ángulo. Bien. Y esto es, ¿qué quiere decir? Que esté suficientemente lejos de la distancia entre las ranuras, y el ángulo tampoco es muy grande, o sea, estoy bastante como cerca del centro. Bien, entonces, antes habíamos dicho que la interferencia constructiva, cuando yo no me voy estoy en un medio homogéneo, ocurre cuando la diferencia de distancias recorridas es un número entero de veces la longitud de onda. Esta diferencia es d por el seno del ángulo. Entonces, metiendo eso acá, llego a que d por el seno del ángulo es un número entero de veces lambda para que la interferencia sea constructiva. Entonces, si d por el seno de teta es un número de veces entero lambda, en ese punto yo voy a tener interferencia constructiva. Y si en cambio había un desfasaje adicional en una media lambda, ahí tenía la interferencia destructiva. Y en este caso, por cómo está hecho el experimento, como el experimento viene de una única fuente ubicada a la misma distancia de S1 que de S2, o sea, entra en fase acá, y además entra con la misma amplitud acá y acá, la interferencia constructiva es que yo meto el doble de amplitud, y la destructiva es que tengo cero de amplitud. Cero de amplitud. Bien. Y entonces así en el experimento se ve una sucesión de bandas de amplitud máximo, de intensidad máxima en realidad, porque la intensidad es la amplitud al cuadrado básicamente, de intensidad máxima y de intensidad mínima. Y en el centro, como el centro corresponde a puntos que están equidistantes de ambas fuentes, por lo tanto llegan en fase, ahí hay un máximo de interferencia. Ahí uno tiene una franja brillante en el centro. Se puede calcular cuál es la distancia entre dos máximos de interferencia sobre la pantalla, teniendo en cuenta esto, teniendo en cuenta justamente esto de que estamos pensando que todos estos son, este es teta, todo es teta, ahí, todos los ángulos. Y entonces en particular el teta, que es el que me está definiendo acá cuál es el ángulo que corresponde. Este sería a una interferencia destructiva, o sea, mínimo de intensidad. Y esto, los valores de los ángulos para los cuales tengo un máximo de intensidad, interferencia constructiva. Entonces, yo puedo determinar, dado el ángulo, cuál es, o puedo fijarme, si yo miro un punto a una cierta distancia del punto que está en el cero, que es el que viene del punto en la mitad entre las dos fuentes, esa distancia I, o esa posición sobre la pantalla, I, la puedo relacionar con el ángulo de la dirección en la que está viajando las ondas que estoy viendo interferir acá en P. ¿Y cómo lo vinculo? Bueno, por ejemplo, lo vinculo diciendo que I sobre este R es el seno, pero en realidad, R ahora veo que es esto, I sobre este R es la tangente, ¿no?, de este ángulo. Pero si el ángulo es suficientemente pequeño, la tangente y el seno son muy parecidos y también muy parecidos al ángulo. Espero que eso lo hayan visto, que el seno es muy parecido al ángulo y muy parecido a la tangente cuando el ángulo está suficientemente cerca de cero. El ángulo medido en radianes, ¿no?
Bien, entonces, si uno reemplaza acá, pone en lugar de la tangente, pone el seno, y R es la distancia de la pantalla a donde están las dos rendijas, uno puede reemplazar los valores del seno para el cual uno tiene máximo de interferencia, que serían m por lambda sobre d chiquita, lo reemplaza acá y le queda r m por lambda sobre d chiquita, las posiciones donde tiene máximos de interferencia, o sea, interferencia constructiva. Análogamente, si uno pone el ángulo donde en lugar de m lambda sobre d pone despeja de acá, m más un medio de lambda sobre d, le va a quedar la posición de donde hay mínimos de interferencia. Y lo que uno puede es calcular cuál es la distancia entre dos sucesivas franjas máximas o dos sucesivas franjas mínimas, que es igual la distancia. Y la distancia es, dos sucesivas sería, por ejemplo, m igual a 1 y m igual a 0. Entonces la distancia es r por lambda sobre d. Entonces la distancia depende de la longitud de onda, es mayor cuanto mayor la longitud de onda, y depende de la distancia entre las dos rendijas, o sea, la distancia sobre esta pantalla de acá de las dos fuentes. Entonces, si yo las acerco más, esta separación entre las franjas se agranda, mientras que si yo las alejo, se achica. Bueno, acá está el experimento sobre la superficie del agua y justamente cómo es que va variando las franjas, la distancia entre las franjas, dependiendo de cómo están de alejadas las dos fuentes. O sea, es inversamente proporcional. O sea, si están más cerca, la distancia entre máximos sucesivos es mayor, y si están más lejos es al revés. Acá hay distintos dibujitos con distintas distancias y distintas... no, la longitud de onda es la misma, ¿no? Pero acá esta es la mayor distancia, después tenemos una distancia más pequeña. Ven que hay algo que me confundió acá. Esperen que quiero mirar lo que habíamos escrito acá. Y me lambda sobre D. Ah, ok. Sí, ahí ya está. No, de repente me confundí porque ahora me doy cuenta, esta es la pantalla. Ahí está la pantalla. Entonces, si esto es lo que me mide el I. Entonces, cuanto más grande sea D, más juntas están en esta pantalla dos máximos sucesivos o dos mínimos sucesivos. Y cuanto más chico sea D, sobre esta pantalla están más alejados. Bien. Bueno, acá está las fórmulas, como
las conclusiones y acá hay lista de bibliografía y aplicaciones. Bueno, y no sé si quieren hacerme alguna pregunta de lo que estuvimos viendo. Fuimos tal vez un poco rápido al no escribir en el pizarrón y deducir. No sé si quieren que volvamos a mirar algo que les haya quedado confuso. ¿Quieren alguna cosa repetir? ¿Se entendió? Y también lo que pasa es que lo vimos en el laboratorio. Ah, bueno, Ya empezamos esta práctica, entonces ya aparte lo vimos. bueno. O sea, más que nada, es saber la fórmula de cómo, o sea, es saber cuando uno tiene dos fuentes puntuales. Primero, o sea, lo primero que vimos fue que lo que uno superpone son las ondas. Suma las ondas, no suma las intensidades. Y eso quiere decir que sumar dos ondas puede disminuir la intensidad. Eso sería lo primero. Después, que esa superposición de las ondas va a hacer que aumente o disminuya la intensidad dependiendo de cuál es la diferencia de fase entre las dos ondas en cada punto del espacio. Entonces, primero las primeras cuentas eran con ondas que no salían de un punto, es lo que se llaman ondas planas, ¿no? Que uno tiene alguna perturbación que viaja en una dirección con un frente de onda que es un plano. Pero después pasamos a una serie de cálculos donde uno tiene fuentes puntuales y las fuentes puntuales mandan frentes de onda que están deformados, que pueden ser en la superficie del agua son círculos y en el caso de la luz son esferas. Entonces eso a veces puede confundir un cacho en cómo uno se lo imagina. Los círculos son fáciles porque están sobre un plano, las esferas son más difíciles al estar en el espacio, más difícil de dibujar. Y entonces también ahí la idea era ver cuál era, con qué desfasaje llegan para una dada distancia. Y entonces a ver, les voy a volver a compartir. ¿Dónde está? Acá. ¿Con qué desfasaje llegan a una dada distancia? Bueno, esto está un poquito más con los dedos, no está la cuenta hecha en general, pero acá la conclusión a la que se llega es que si el desfasaje, o sea, si la distancia que tiene que recorrer la onda desde una fuente puntual para llegar a un cierto punto, menos la distancia que tiene que recorrer desde otra fuente puntual para llegar al mismo punto, es un múltiplo entero de lambda, hay una interferencia constructiva, o sea, las ondas llegan en fase, si es que salen en fase, o sea que al mismo instante yo mando para la perturbación para arriba, digamos, acá y acá también, al mismo tiempo, ¿no? Y las dos tienen que estar oscilando con la misma frecuencia y la misma longitud de onda, ¿no? Ahí llegan constructivamente, mientras que si la distancia, esa diferencia de distancias recorridas, tiene una parte que es un número de veces entero lambda y después me queda un cachito que es media lambda, ahí es destructiva. O sea, ahí el desfasaje es pi. Acá el desfasaje, en este caso el desfasaje es 0 más 2, un número de veces entero 2pi. Y acá el desfasaje es pi sobre 2 más un número de veces entero 2pi. Y entonces, si las dos
fuentes tienen la misma amplitud de oscilación, acá va a ser una interferencia totalmente destructiva, voy a un 0 de la perturbación en estos puntos y acá en cambio voy a un máximo. Y entonces después el experimento de Young es calcular esta distancia en función de los parámetros del problema. El problema de Young es dos fuentes puntuales separados por una cierta distancia y en la aproximación de que la pantalla donde yo voy a mirar la interferencia está muy lejos, con eso ya me alcanza para calcular el ángulo subtendido por el punto donde tengo un máximo o un mínimo de interferencia, que es la cuenta, es esta cuenta. Es decir, que la diferencia de distancias recorridas es la separación, para llegar a un cierto punto P, es la separación entre las dos fuentes por el seno del ángulo que subtiende este vector que me dice dónde está P. Y entonces después, si yo quiero saber la ubicación sobre la pantalla de los máximos y mínimos de interferencia, tengo que convertir este ángulo en una distancia sobre la pantalla. Y para eso usamos esta relación, que si R es la distancia de la pantalla al plano que contiene las rendijas, la posición en esta pantalla es R por el seno del ángulo en la aproximación de que el ángulo es muy chiquito. Y entonces el seno, la tangente y el ángulo son todos más o menos lo mismo. Y eso me da la separación. Y finalmente dijimos que la separación era la diferencia de posiciones sobre la pantalla de dos máximos sucesivos o de dos mínimos sucesivos, y eso es R lambda sobre D. Y entonces acá en este dibujo se ve cómo son los patrones de interferencia para distintas separaciones entre las dos fuentes, y lo que uno ve es que a medida que va acercando las fuentes va separando los máximos de interferencia. Pero bueno. Acá miren, hay una applet, además de la que yo les había dicho del FET. Hay una applet que se debe poder mirar. A ver, les voy a parar de compartir y podemos mirar esa applet. Y por favor díganme si quieren preguntar algo. Ahí veo. Ahí les voy a compartir es bastante parecida. Acá hay una sola fuente y entonces vemos los círculos concéntricos. A ver si puedo mirar en 3D. Dice 3D. Y a ver, ahora vamos a poner más de una fuente, dos fuentes. Ahí. Esto sería ondas sonoras, supongo que en el aire, a ver qué se ve del 3D. La verdad que no es muy... Y ahora lo que voy a ver es si se puede cambiar la distancia entre las... vamos a cambiar la frecuencia. Le voy a poner más frecuencia. Miren. O sea, la distancia entre las máximos o mínimos dependía de la longitud de onda, ¿no? Miremos de nuevo la fórmula
de la longitud de onda, si miramos en función de la longitud de onda, la separación era mayor cuanto mayor era la longitud de onda. Pero la longitud de onda es inversamente proporcional a la frecuencia, porque la velocidad de propagación es longitud de onda por frecuencia, y en un medio me define la velocidad de propagación, ¿no? O sea, por ejemplo, en el caso de la luz, el índice de refracción me dice cuál es la velocidad de propagación de la luz. Y entonces, si yo tengo lambda más grande, eso quiere decir frecuencia más chica y viceversa. Entonces volvamos a la simulación del applet. Lo que uno ve es que si yo ahora aumento la frecuencia, quiere decir disminuyo la longitud de onda, y la distancia entonces entre los máximos y mínimos consecutivos se achica. Y viceversa cuando lo voy agrandando. Imaginen que tuvieran la pantalla, por ejemplo, acá en uno de los bordes. Y si hago, fíjense que si yo cambio la intensidad, solo varío la intensidad, pero no varío nada del patrón. Varío cuán distinto es el máximo del mínimo, pero no la distancia entre máximos sucesivos. Se vuelve más difuso, más difícil de mirar. Pero bueno, a ver, vamos a ponerlo. ¿Ven? Bien. Bueno, entonces con esto terminamos esta clase. Esperen que voy a cortar esto. Y este también voy a cortar. Tengo muchas simulaciones corriendo. Con esto terminamos esta clase y la clase que viene bueno, tiene un poco más de cuentas para calcular las intensidades. Vamos a empezar un poquito de la clase que viene y después cortamos. Bien. Bien, bueno, entonces, o sea, esto es volver a hacer las cuentas un poco más en detalle. Esto ya lo habíamos visto, esta idea de que superponer, si uno tiene más de una onda viajando en un medio, se suman las ondas, o sea, se suman las perturbaciones y la interferencia puede ser constructiva o destructiva. Y vimos recién el tema del experimento de Young con las dónde están los máximos, dónde están los mínimos, como función del ángulo que subtiende la línea que va desde el medio entre las dos fuentes y el punto de la pantalla que estoy mirando. Bien, entonces acá se trata de mirar un poquito más el tema de los desfasajes, pensando en las ondas que están viajando, como les dije, pensando en que los campos están todos en la misma dirección. Una cosa es la dirección del campo y otra cosa es la dirección en la que viaja. Acá este está viajando en esta dirección, este está viajando en esta dirección, pero por ejemplo supongamos que el campo es perpendicular al plano del dibujo este que estamos viendo, o sea, perpendicular a este plano. Tanto en
en esta onda que viaja para acá como en esta onda que viaja para acá. Y eso está dibujado medio ilustrando, pero los dos están en la misma dirección. Entonces lo que uno hace es suma esos campos eléctricos y suma y qué es, ¿por qué me aparece lambda en esto de acá, en este desfasaje? Porque esto aparece por esto que está acá. Uno tiene, en una de las dos ondas tiene K por R1 y en la otra va a tener K por R2. Entonces el desfasaje entre ambas ondas va a ser K por R1 menos R2 o R2 menos R1. Y K es 2pi sobre lambda. Entonces eso es lo que está metido acá. O sea, el desfasaje, que es phi, es 2pi sobre lambda por la diferencia de las distancias recorridas. Y acá ya introduce la palabra clave que hay que tener en cuenta cuando los medios no son homogéneos. ¿Por qué? Porque si los medios no son homogéneos, eso quiere decir que estoy con distintos, por ejemplo en el caso de la luz, con distintos índices de refracción. Y distintos índices de refracción corresponden a distintas longitudes de onda. O sea, cuando yo tengo una onda que viene con una longitud de onda en un medio y pasa a un medio de índice de refracción distinto, la longitud de onda varía. La frecuencia permanece igual, la velocidad de propagación varía. En los medios más ópticamente densos, la velocidad de propagación es menor. Entonces, el desfasaje depende de la longitud de onda y por lo tanto depende del índice de refracción. Y entonces, no depende solamente de la distancia. Depende, la longitud de onda en un medio de índice de refracción n es la longitud en vacío dividido el índice de refracción. Entonces uno podría poner acá la longitud de onda en el vacío dividido el índice de refracción. El índice de refracción me viene acá arriba, multiplicando. El índice de refracción por la distancia es lo que se llama el camino óptico. O sea, lo que importa para el desfasaje es la diferencia de camino óptico. Si yo estoy en un medio homogéneo, el camino óptico, la diferencia de camino óptico solo depende de la distancia, de la diferencia de distancia. Pero si voy por caminos distintos, va a depender del índice de refracción. Bueno, y acá está la cuenta que ya se había hecho antes de la suma de los senos y cómo aparece el phi. Bueno, y entonces acá esta es la amplitud de las dos ondas superpuestas y por lo tanto su intensidad, que tiene que ver con, este es el campo eléctrico de las dos ondas superpuestas, la intensidad del campo eléctrico tiene que ver con esto al cuadrado promediado en el tiempo, y el promedio del seno al cuadrado en un periodo es un medio. Así que eso solamente me da un factor, ese promedio, y esta intensidad tiene 4 a sub 0 al cuadrado, y a sub 0 al cuadrado era la intensidad de las ondas originales. Acá está lo que sería la intensidad como función del desfasaje. Bien. Bueno, y acá después, esto es la intensidad como función del desfasaje, ese gráfico, nada más. Y entonces es máximo. Acá está porque está hecho un poquito más formalmente el tema que habíamos hecho un poquito con los dedos, de que si la distancia
la diferencia de distancias era un número entero de veces lambda, era un máximo, y si la diferencia de distancias era un número de veces enteros lambda más lambda sobre 2, era un mínimo. Eso está acá. O sea, porque esta es la intensidad como función del desfasaje. Esta es la función 4 y 0 coseno al cuadrado de un medio de phi. Entonces, si el desfasaje es 0, esto me da 4 y 0 debería ser, no y 0, pero bueno, me da un máximo. Y si el coseno el coseno al cuadrado de phi sobre 2 me da 0, es un mínimo. Y para que el coseno al cuadrado sea 0 de phi sobre 2, o sea, el coseno de phi sobre 2 sea 0, phi sobre 2 tiene que ser de la forma, para que el coseno sea 0, tiene que ser pi sobre 2 o algo de ese estilo. O sea, el desfasaje es pi. Y bueno, hay que volver atrás para vincularlo con lambda, para ver qué me da el lambda. O sea, si el desfasaje es pi, ¿dónde está acá? Eso es pi. Bueno, esperen que ahora ya... Ahí está. Si esto es pi, por ejemplo, la distancia es lambda sobre 2, la diferencia de distancias. Si es pi o es 3pi, y así, para que el coseno me dé 0. Y entonces me queda siempre un medio que no lo puedo dividir, que no tengo un 2 arriba para dividirlo. Bueno, entonces acá está un poquito hecho con un poquito más de detalle esto. Lo vamos a volver a ver la clase que viene. Dejémoslo acá. Acá está el caso de cuando la diferencia me da un desfasaje donde phi es un múltiplo, o sea, phi sobre 2 es, para que el coseno me dé más o menos 1, phi sobre 2 tiene que ser un número de veces entero pi. Mientras que para que el coseno me dé 0, phi sobre 2 tiene que ser pi sobre 2, 3 medios de pi, o sea, siempre me tiene que quedar el 1 medio suelto. Lo que tiene que ser phi es un número de veces impar pi, en ese caso. Entonces, si es par o si es impar, la cantidad de veces pi, voy a estar en esta situación o voy a estar en esta situación. Bueno, vamos a cortar acá, así pueden tener el descanso. Y entonces le voy a decir a Adriana, porque yo le había dicho que la esperaba, pero me parece que no hace falta. No sé si me quieren preguntar alguna cosa. ¿Les parece bien cortar? ¿Tienen alguna duda? Bueno. Entonces voy a cortar el Zoom y también la grabación. Esperen que... Bueno. Bueno, esperen que tengo que ver cómo... Acá está.